La noche caía sobre Silo con una lentitud pesada, como si el cielo mismo dudara en tapar del todo aquel santuario cansado. El tabernáculo estaba en pie, pero ya no ardía con el mismo fuego que al principio. Las lámparas seguían encendidas, los sacrificios se ofrecían, el incienso subía, pero algo invisible se había apagado hacía tiempo, la sensibilidad. Los sacerdotes se movían por rutina, no por reverencia. El pueblo venía por costumbre, no por hambre. Era religión sin latido. Y en medio de esa espiritualidad desgastada, un niño dormía sin saber que aquella noche el cielo había decidido pronunciar su nombre. Samuel no había nacido para estar allí. Era hijo de una mujer llamada Ana, una mujer que había llorado hasta vaciarse frente a Dios, una mujer humillada por su esterilidad, una mujer que prometió entregar a su hijo si el cielo se atrevía a abrir su vientre. Samuel era respuesta, no accidente. Era la prueba viviente de que la oración quebrada aún movía la mano de Dios. Pero a pesar de eso, él no era un héroe. Era un niño. Dormía en un rincón del santuario, cerca de la lámpara de Dios, acostumbrado al susurro del incienso y al crujido de la madera antigua del tabernáculo. Sus manos aún eran pequeñas, su voz aún no era la de un profeta. Esa noche solo quería dormir. Al otro lado del recinto, Elí, el sacerdote, respiraba con dificultad. Su cuerpo estaba pesado, sus ojos casi ciegos, su corazón dividido entre el deber y la resignación. Había servido años, pero sus propios hijos habían convertido el sacerdocio en burla. Robaban de las ofrendas, deshonraban el altar, se acostaban con mujeres a la entrada del tabernáculo. El pecado no estaba afuera, estaba en casa. Y él, cansado, había perdido la fuerza para corregir con la firmeza que un Dios santo merecía. El santuario seguía funcionando, pero el cielo hacía tiempo que se había vuelto silencioso. Escaseaban las visiones, dirían después. Y cuando el cielo calla, los muros se acostumbran al eco vacío de las oraciones mecánicas. La lámpara de Dios, sin embargo, aún no se había apagado. Seguía ardiendo, pequeña, silenciosa, pero viva. Esa llama tenue era la metáfora perfecta de la condición espiritual de Israel. El pueblo vivía en medias sombras. Ni totalmente perdido, ni plenamente rendido. El fuego no se había extinguido, pero ya no iluminaba con fuerza. Aún así, mientras esa lámpara permaneciera encendida, había esperanza de que algo pudiera encenderse de nuevo. Dios no habla cuando todo está perfecto. Dios habla cuando la noche aprieta y la luz parece estar a punto de morir. La vida en el santuario tenía un sonido específico, pasos arrastrados, susurros de oraciones, el ocasional balido de un animal que sería sacrificado, el leve tintinear de los instrumentos del culto. Esa noche, sin embargo, el sonido más importante era otro, el ritmo lento de la respiración de Samuel, mezclado con el crujir de la madera que había visto generaciones llegar y marcharse. Los muros del tabernáculo guardaban secretos. Habían escuchado súplicas sinceras, promesas olvidadas, amenazas, llantos, cánticos. Pero hacía tiempo que no oían una respuesta directa desde arriba. El silencio se había vuelto normal. Y cuando el silencio dura demasiado, uno comienza a creer que Dios se ha acostumbrado a callar. Samuel no conocía otra cosa. Su vida había sido servicio, obediencia sencilla, tareas pequeñas, abrir puertas, limpiar, ayudar, servir a Elí. No sabía que sus pasos infantiles estaban marcando territorio profético. No sabía que sus ojos, aún limpios de cinismo, eran el tipo de ojos que el cielo estaba buscando. Dios no escogió al sumo sacerdote envejecido, ni a los hijos de Elí con sus manos sucias, ni a un general, ni a un rey. Escogió a un niño. Porque cuando la casa se contamina, a veces la única solución es empezar de nuevo desde lo pequeño. La noche avanzaba. El silencio dentro del tabernáculo era tan profundo que se podía escuchar el leve zumbido del aceite en la lámpara, el sonido minúsculo de la mecha ardiendo. Elí dormía en su habitación, pesado, agotado por años de cargar con un ministerio que ya no ardía fresco. La puerta del santuario crujió levemente con el viento de la noche. Afuera, Israel dormía también, repartido en casas donde pocos esperaban ya que Dios hablara como en los días de Moisés o de Josué. La gloria era un recuerdo antiguo, un relato de padres a hijos, no una experiencia diaria. Sin embargo, el cielo no había olvidado. En el plano que los ojos no ven, una decisión había sido tomada. El silencio no sería eterno. La paciencia divina con la corrupción y la tibieza tenía un límite. No porque Dios se canse de amar, sino porque su amor no tolera que su pueblo se hunda en la oscuridad sin voz que lo despierte. Esa noche, la eternidad se inclinó hacia un punto mínimo en el mapa.
el lugar donde dormía un niño junto a una lámpara casi apagada. En un instante que nadie supo medir, algo cruzó el umbral entre lo invisible y lo visible. No fue fuego, no fue trueno, no fue tierra temblando. Fue algo más simple y más devastador, una voz. Los muros, hechos de tablas ungidas, acostumbrados a escuchar oraciones de abajo hacia arriba, sintieron algo distinto, una frecuencia que venía de arriba hacia abajo. La madera vieja vibró con un eco que no era humano. No hubo viento, no hubo humo, no hubo luz cegadora. Solo una palabra pronunciada con una claridad que atravesaba carne, hueso y alma, el nombre de un niño. Samuel se movió apenas. Su cuerpo aún estaba en el sueño, pero su espíritu fue golpeado por esa única cosa que ningún corazón humano puede ignorar, ser llamado por su nombre. No fue un ruido, no fue un susurro raro, no fue una pesadilla. Era la forma exacta, íntima, directa en que siempre lo nombraban, pero con un peso distinto. Aquello no sonó desde la puerta, ni desde el patio, ni desde la habitación de Elí. Sonó desde todas partes y desde un lugar al mismo tiempo. Sin embargo, la mente de un niño no complica lo que el espíritu reconoce. Se levantó, pensando que era Elí. Los pies descalzos de Samuel tocaron el suelo frío del santuario. La lámpara seguía ardiendo, lanzando sombras largas en las paredes de tela y madera. Caminó con la familiaridad de quien se mueve en su casa, pero con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Aún no sabía que la arquitectura entera del tabernáculo acababa de cambiar de función. Esa noche, el edificio dejó de ser solo lugar de sacrificios y se convirtió en sala de parto profético. No se veía, pero se sentía. Los muros se escuchaban. Samuel llegó hasta donde dormía Elí. El sacerdote respiraba hondo, sumergido en ese descanso pesado de los ancianos. El niño lo despertó. Para Elí, la voz que había oído no era real. Su sueño había sido normal, sin interrupciones. No había oído nada. Pero la insistencia de Samuel fue tan genuina, tan real, que no tenía motivos para creer que mentía. Lo despachó de vuelta a dormir, pensando que sería una confusión. Una noche rara, un ruido mal interpretado. Nada más. Samuel regresó a su lugar. Se acostó. Cerró los ojos. La mente humana siempre intenta normalizar lo que no entiende. Pero el cielo no estaba jugando. El silencio había sido roto una vez, y sería roto otra vez. No porque Dios no supiera que el niño no entendía, sino precisamente porque lo sabía. La pedagogía divina no funciona con brusquedad, sino con repetición paciente. La voz volvió a cruzar el espacio, usando de nuevo el arma más simple y más poderosa, su nombre. La segunda vez, el corazón de Samuel se aceleró aún más. Esa voz no lo despertaba desde lejos, lo despertaba desde dentro. Se levantó otra vez. Volvió a caminar por el santuario, con la lámpara proyectando su sombra pequeña por las paredes. En aquel recorrido nocturno, los objetos sagrados lo miraban sin mirar, el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición, el candelabro. Todo estaba en su lugar, igual que siempre, pero el ambiente era distinto. Lo invisible se había sentado dentro de lo visible y no pensaba irse sin dejar marca. Elí comenzó a inquietarse. 2 veces. El mismo niño. La misma afirmación, me llamaste. Algo dentro de él empezó a recordar. No un recuerdo fresco, sino uno enterrado bajo años de rutina, el tiempo en que Dios hablaba. El tiempo en que la voz no era mito, sino realidad. El tiempo en que los sacerdotes eran puerta, no obstáculo. Elí, con su cuerpo casi acabado, empezó a intuir que tal vez lo que el niño estaba oyendo no venía de esta tierra. Pero aún no lo asumió del todo. Volvió a mandarlo a dormir. El peso del cansancio y la ceguera, física y espiritual, todavía nublaba su discernimiento. La tercera vez, la voz sonó con la misma calma que al inicio. No subió de volumen. No rugió. No exigió. No cambió. Era firme, suave, directa. Los muros, que una vez fueron testigos de la gloria en el desierto, volvieron a vibrar con esa frecuencia. El aire, que llevaba tiempo siendo solo aire, volvió a llenarse de presencia. Samuel ya no estaba confundido, algo lo estaba llamando con una insistencia que no podía ser sueño. Se levantó de nuevo, por tercera vez, y fue donde Elí. Fue en ese momento cuando el sacerdote entendió. No porque fuera muy espiritual, ni porque estuviera en su mejor momento, sino porque Dios, en su ironía misericordiosa, decidió revelar a través de alguien desgastado lo que estaba a punto de hacer con alguien nuevo. Elí se dio cuenta de que el cielo había escogido hablar. Y que, por alguna razón desconcertante,
había escogido a un niño como receptor. La verdad lo golpeó, Dios ya no estaba hablando con él. Estaba hablando a través de él, hacia otro. No era voz dirigida al sacerdote, sino al reemplazo. Elí le dio entonces la instrucción más importante de su vida, quizá la única que, con todas sus fallas, quedaría registrada como un acto correcto. Si escuchas la voz de nuevo, responde. No como quien habla con un amigo, ni como quien responde a un superior humano, sino como quien reconoce que la eternidad se ha inclinado para dialogar. Le enseñó a decir la frase que abriría una puerta que no se cerraría en décadas, una disposición total. Porque el cielo no busca orejas curiosas, busca corazones disponibles. Samuel volvió a acostarse, pero ya no era el mismo niño. Algo en su interior se había tensado. Ahora estaba esperando. Ya no reaccionaría sorprendido, respondería preparado. El tabernáculo entero estaba suspendido en una expectativa invisible. Era como si las tablas, las telas, el altar y la lámpara contuvieran el aliento. Afuera, la noche seguía siendo noche. Los grillos, si cantaban, lo hacían lejos. El universo giraba como siempre, las estrellas seguían en su órbita. Pero sobre aquel pequeño lugar, la eternidad estaba a punto de descargar una palabra. La cuarta vez, la voz no fue solo voz. El texto diría después que Dios vino, que se paró allí, y lo llamó como las otras veces. Lo que antes era solo sonido, ahora era presencia. No un rayo. No una figura visible. Pero una densidad espiritual que hacía que el aire se volviera más pesado, que el corazón latiera más fuerte, que el alma supiera, sin pruebas, que aquello no era imaginación. Samuel escuchó su nombre una vez más. Pero esta vez, no corrió. No huyó. No se confundió. Respondió tal como se le había enseñado. Y con esa respuesta, el ciclo se rompió. Lo que siguió no fueron frases vagas. No fue un te amo genérico, ni una promesa dulzona. Fue juicio. Fue diagnóstico. Fue anuncio. Dios empezó a hablarle al niño sobre el estado espiritual de la casa de Elí, sobre el pecado de sus hijos, sobre la falta de corrección, sobre una sentencia que ya no se detendría. Samuel, aún pequeño, fue obligado a escuchar la disección quirúrgica que la voz divina hacía del sistema que lo había criado. No era un mensaje cómodo. No era algo que un niño debía escuchar a su edad. Pero Dios no selecciona edades, selecciona disponibilidad. Mientras esa palabra se derramaba dentro del tabernáculo, los muros eran testigos silenciosos. Una generación estaba siendo desahuciada. Otra estaba siendo levantada. La misma presencia que había recorrido Egipto en juicio ahora recorría el santuario en forma de revelación verbal. El cielo estaba dictando sentencia y al mismo tiempo inaugurando un ministerio. El niño no lo sabía aún, pero ese monólogo nocturno sería el inicio de su carga para toda la vida. Samuel no durmió igual después de eso. Aquella noche lo partió en dos, antes y después. Con cada frase que Dios pronunciaba, se rompía una capa de inocencia, no en el sentido de pureza, sino en el de ignorancia. Estaba viendo la fealdad del pecado no solo en los enemigos de Israel, sino en su propio sistema religioso. Estaba oyendo a Dios hablar no solo de filisteos, sino de sacerdotes. No solo de batalla, sino de altar. No solo de pueblos externos, sino de su propia casa espiritual. Cuando la voz terminó, el silencio volvió. Pero no era el mismo silencio de antes. Ya no era ausencia. Era digestión. Era el silencio denso que queda después de una cirugía mayor. Los muros, que habían escuchado, guardaron la memoria de cada palabra. La lámpara seguía ardiendo, pero ahora su luz parecía más clara. El tabernáculo, que llevaba años siendo un teatro de rituales vacíos, había sido reconsagrado por una visita. Y un niño, que hasta esa noche era solo un servidor, se había convertido en portador de un fuego que le quemaría el pecho durante años. Samuel se volvió a acostar. No lloró. No gritó. No salió corriendo. Se quedó quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando cada frase. Sabía que al amanecer Elí querría saber. Y sabía que la noticia no sería dulce. El peso del mensaje se sentía excesivo para alguien tan pequeño. Pero así funciona la vocación. Llega sin pedir permiso, se instala sin consultar la edad, y exige fidelidad aunque el mundo no esté preparado para escuchar. El niño profeta, recién despertado al mundo de la voz, cerró los ojos lentamente, no para escapar, sino para guardar. Y mientras el sueño lo volvía a tomar por unas horas, los muros del santuario, por primera vez en mucho tiempo, se sintieron menos viejos. Esa noche,
la voz había vuelto a caminar entre ellos. El amanecer sobre Silo tuvo un brillo distinto. No porque el sol fuera diferente, sino porque algo dentro del santuario había cambiado. Samuel despertó con el peso de alguien que lleva más de lo que su cuerpo puede sostener. No era cansancio físico, era carga espiritual. La voz que había escuchado seguía repitiéndose en su mente como un eco. Las palabras eran claras, duras, innegociables. Dios no le había hablado de futuro glorioso, ni de promesas personales, ni de éxito. Le había hablado de juicio sobre la casa que lo había acogido. Y esa tensión era una herida y una marca al mismo tiempo. Elí, por su parte, despertó con la intuición de quien sabe que algo grande ha ocurrido, pero aún no conoce los detalles. Los años de servicio, a pesar de la ceguera y el desgaste, le daban cierto olfato espiritual. Sabía que cuando Dios se decide a hablar, no lo hace para entretener. Y que si había escogido a Samuel, era porque el mensaje involucraba su propia responsabilidad. Llamó al niño. La voz del anciano tenía una mezcla de ternura, respeto y miedo. Sabía que lo que estaba por escuchar podía ser su propia sentencia. Samuel se acercó, cargando no solo su cuerpo, sino un informe celestial. No quería hablar. No quería ser el portador de malas noticias para aquel hombre que, con todos sus errores, le había enseñado a servir, a conocer el tabernáculo, a oír. Pero el llamado profético no pregunta qué quieres. Pregunta si serás fiel a lo que escuchaste. Elí insistió. Le pidió que no ocultara nada. Le imploró, casi, que fuera brutalmente honesto. Y el niño obedeció. Lo que siguió fue la escena más dura e íntima de aquella historia, un niño hablándole sentencia a un anciano sacerdote. Samuel, con voz temblorosa pero palabras firmes, repitió todo lo que Dios le había dicho. No adornó. No suavizó. No recortó. Habló de los hijos de Elí, de su pecado continuado, de la falta de disciplina, del desprecio hacia las ofrendas, del juicio que ya no sería detenido. Cada palabra era como un golpe. Pero también era medicina. A veces, la verdad que más hiere es la que más libera. Elí no reaccionó con ira. No expulsó a Samuel. No lo acusó de mentiroso. No se defendió. No culpó a Dios. Su respuesta fue la resignación lúcida de un hombre que sabe que ha fallado donde no podía fallar. Reconoció que lo que venía era justo. Y en ese acto, aunque tarde, mostró una chispa de integridad. No cambiaría el veredicto, pero haría más pesada la responsabilidad sobre las generaciones siguientes, la de no repetir su error. A partir de ese día, algo comenzó a correr como fuego entre el pueblo, el rumor de que Dios había hablado, y de que no le había hablado a un anciano poderoso, sino a un niño. Samuel empezó a crecer, y con él creció su reputación. No porque buscara fama, sino porque cada palabra que salía de su boca se cumplía. El texto diría después que Dios no dejó caer a tierra ni una sola de sus palabras. Eso significa que el cielo no desperdiciaba lo que él decía. Y cuando el cielo respalda tu voz, ya no eres un niño, eres trompeta. La expresión escaseaban las visiones comenzó a perder fuerza. Lo que antes era raro, ahora empezaba a volverse frecuente. Dios había encontrado un canal limpio. Y cuando encuentra uno, lo usa hasta exprimir cada gota de propósito. El pueblo, que se había acostumbrado a vivir sin dirección, ahora tenía una. Había salida del silencio. Había alguien que podía decir así dice el Señor sin que sonara vacío. Pero lo más profundo de la historia no es que un niño se haya convertido en profeta. Es que el santuario volvió a ser lugar de encuentro real, no solo de ritual. Los muros, que habían escuchado por años plegarias unilaterales, volvieron a ser testigos de diálogo. El cielo había roto la sequía de palabra. Y lo hizo en la noche menos espectacular posible, sin truenos, sin rayos, sin terremotos. Solo una voz llamando a un niño por su nombre. Con el tiempo, Samuel sería testigo de transiciones gigantes, el fin de la época de los jueces, el clamor del pueblo por un rey, la unción de Saúl, el fracaso de Saúl, la unción de David. Sería intermediario entre cielo y tierra en momentos decisivos. Sus manos derramarían aceite sobre cabezas que cambiarían la historia de Israel. Su voz confrontaría, corregiría, anunciaría. Pero todo eso tendría una raíz, una noche en la que aprendió a decir habla, que tu siervo escucha. La noche en que los muros se escucharon no fue solo una anécdota. Fue el prototipo de cómo Dios decide romper épocas de silencio. No siempre lo hace con espectáculos. A veces lo hace en cuartos oscuros, mientras la lámpara aún no se apaga, cuando nadie espera nada, cuando solo queda un niño dispuesto a responder.
Esa historia grita una verdad incómoda y hermosa: Dios no necesita estructuras perfectas para hablar. Necesita corazones disponibles para escuchar. En un mundo que vuelve a acostumbrarse al ruido religioso sin presencia, a los templos llenos pero a las visiones escasas, la historia de Samuel funciona como un espejo y como una advertencia. Elí representa la generación que se acostumbra a servir sin escuchar. Los hijos de Elí representan la generación que usa lo sagrado para fines personales. Samuel representa la posibilidad de un nuevo comienzo, alguien que vive cerca de la lámpara, aunque no entienda todavía su propia importancia. La noche en que Dios rompió el silencio en Silo no cambió solo la vida de un niño. Cambió el rumbo espiritual de una nación entera. Y los muros, que lo presenciaron todo, guardaron la memoria para siempre. Allí, en ese lugar, se escuchó de nuevo la voz. Porque al final, lo más aterrador no es que Dios hable con trueno. Lo más aterrador, y lo más hermoso, es cuando Dios susurra tu nombre en la oscuridad. Y tú decides responder.